glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Bien, vamos a ir ya preparándonos, hermanos, para el estudio bíblico de esta mañana. Recuerde que hoy comenzamos escuela dominical. Vamos a comenzar con el estudio de un libro precioso de la Biblia, que es el libro de Efesios. Yo, en lo ideal, hermano, ojalá que usted pueda tener su material en mano. Si no, el mismo material va a aparecer visualizado el día de hoy, pero si usted necesita el material, por favor hágalo saber. Ahí ya tenemos un aviso a los hermanos del WhatsApp, se lo hacemos llegar directamente. Pero si usted no está con nosotros, a lo mejor es visita, a lo mejor nos acompaña, contáctese con nosotros y nosotros de manera interna le podemos enviar el material para que usted pueda compartir con nosotros este tiempo, que será sin duda de tremenda bendición. Oremos para iniciar este día y disponernos, ¿cierto? También recuerde, siempre yo le digo, busque su lugar, disponga su corazón, prepárese para que en esta mañana podamos estar todos juntos escuchando la palabra de Dios y que ella hable a nuestras vidas. Bien, oremos un momento al Señor. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad de tener nuevamente este tiempo de reunión, de alabanza, de gloria a tu nombre. Y te rogamos ahora que usted vaya preparando el corazón de nuestros hermanos, de nuestra congregación, de nuestros amigos que nos acompañan, para que en este día, Señor, tu palabra y lo que va a ser expuesto, Señor, pueda hablar a nuestros corazones, que ella nos vaya enseñando, nos vaya preparando para toda buena obra. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos brinda de poder estar reunidos. Bendice los hogares de cada uno de los que están presentes. Gracias porque tú has sido fiel. Sigue obrando nuestras necesidades y seguimos confiando en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos preparamos entonces para entrar a la escuela dominical. Prepare su corazón, prepare un lugar para oír hoy día la palabra del Señor. Bien, hermanos, como decíamos, hoy iniciamos un estudio maravilloso del libro de Efesios. Y me encantaría, hermano, que ojalá en esta mañana usted pudiera tener la posibilidad de poder tener un tiempo, de poder hoy apartarse, sentarse, escuchar con calma. Este estudio usted no lo va a comprender si usted anda por allá, por acá, o deja el celular en un lado y se pone a escucharlo. No lo va a poder entender. Necesita poner atención. ¿Por qué? Porque en este libro precioso, hermanos, vamos a aprender muchos detalles, hermanos, que son muy importantes para la vida cristiana. Así que me encantaría que desde ya usted esté aquí con nosotros para que nos acompañe, ¿cierto?, en este precioso tiempo de estudio del libro de los Efesios. Y la verdad, hermanos míos, es que ¿por qué es tan importante hacer un estudio siempre de algún libro de la Biblia? ¿Por qué es tan importante quizás para nosotros la edificación cristiana? Porque evidentemente, hermanos, cuando nosotros interiorizamos para poder ya aprender bases bíblicas contundentes, nuestra fe se va afirmando. Son buenas las predicaciones temáticas, son buenas las predicaciones de algún tema en particular, son buenos los devocionales, son muy buenos, hermanos, y van a ser de tremenda edificación. Pero el creyente necesita alimento sólido. El creyente necesita interiorizarse, como yo siempre se lo he dicho, hermano. Nosotros tenemos que transformarnos en estudiantes de la palabra de Dios, en conocedores de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante leer este libro? Bueno, porque la carta de Pablo, hermanos, a los Efesios es una de las más admirables o de los tesoros de la revelación. Es uno de los libros quizás más profundos del libro, o en este caso, escritos por el apóstol Pablo. Ningún creyente que lo lea, escuche bien, venga ahí conmigo en su material o en la pantalla, ningún creyente que lo lea y estudie con actitud humilde podrá dejar de experimentar un notable cambio en su vida cristiana, especialmente cuando se trata de lo que es la obra personal de Dios y de su obra. ¿Cuál es el objetivo finalmente del poder estudiar el libro de los Efesios, hermano? Es que tu concepto acerca de la obra de Dios y de lo que Él quiere hacer también en medio de su iglesia cambien totalmente.
Hay muchas visiones y muchos pensamientos que los creyentes tienen acerca de la iglesia o acerca de la obra que Dios realiza. Hoy en día existen muchas posturas, hermanos, muchas posturas que inclusive son muy extremas. A través del libro de Efesios, hermanos, nosotros nos vamos dando cuenta la importancia, escucha bien, hermano, la importancia de experimentar un cambio en tu vida cristiana, pero basado en los principios que la misma Biblia a nosotros nos lleva. Hermanos, escúchame bien con esto, y esto es un pensamiento que ha nacido a medida que yo he estado estudiando este libro. Las iglesias cristianas especialmente, por largo tiempo, han llevado a los creyentes más que a un estudio profundo de las escrituras, lo han llevado más bien a poder seguir o mantener prácticas que una iglesia local habitualmente está realizada a hacer. Muchos creyentes son más celosos de las cosas que se hacen dentro de una congregación o de las formas, y aquí es muy importante lo que estoy diciendo, de las formas o prácticas que una iglesia tiene antes que la doctrina bíblica. Lo que nosotros nos une, hermano, finalmente es poder entender, hermano, qué es lo que es el principio bíblico. Por ello el libro de Efesios a nosotros nos entrega un notable y poderoso cambio en nuestra manera de ver nuestra vida cristiana. Por ello, si hoy tenemos una actitud dispuesta, humilde, que el Señor hable en nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestra vida de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, sin duda nosotros no vamos a quedar indiferentes. Ese está el nivel de la profundidad de este libro, mi querido hermano, que algunos los han calificado como la corona de los escritos de Pablo. Y otros eruditos, hermanos, han dicho que esta carta es la reina de las epístolas. En pocas palabras, entonces estamos enfrentados a estudiar un libro, hermano, que será para nosotros de tremenda, tremenda bendición. Hermano, yo no le prometo que yo voy a pasar cada domingo un capítulo de la Biblia. Lo más probable es que estemos en algunos estudios bíblicos estudiando quizás solamente un versículo, y de hecho esa va a ser la tónica de los próximos estudios que vamos a tener. ¿Por qué? Porque está en el nivel de la profundidad de lo que hoy día vamos a hablar, que necesitamos poner atención a cada detalle de este libro. No correremos, sino que avanzaremos al ritmo que la misma Biblia a nosotros nos va entregando. Queremos que usted sea un creyente que pueda disfrutar el estudio de la palabra de Dios. Mi deseo como su pastor es que usted pueda entender con claridad, hermano, lo que la Biblia nos enseña a nosotros y cómo podemos aplicarlo de una manera correcta en nuestras vidas. Por lo tanto, mi amado hermano, ningún creyente que hoy, con un corazón humilde y dispuesto, hermano, esté deseoso de aprender este libro, va a quedar indiferente. Estamos aprendiendo o vamos a aprender lo que muchos denominan la reina de las epístolas. Uno de los libros más grandes y profundos y quizás en algunos casos con dificultades para poder entender ciertas cosas. Trataré, hermano, de ayudarle dentro de lo humanamente posible para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo a comprender paso por paso lo que el Señor quiere para nosotros. Como yo digo, y esto sin ánimo de poder desanimarle, pero este libro, hermano, este texto bíblico, esta carta encierra dificultades interpretativas, sobre todo en pasajes doctrinales, que para algunos representan un obstáculo que es a veces insalvable y que muchas veces, hermanos, lleva a la confusión de los creyentes. Por ello necesitamos humildad y disposición personal para poder entender esta magnífica obra de la literatura cristiana. Así que, hermano mío, espero que con un ánimo pronto y un deseo único, usted esté conmigo. Si está conmigo ya escuchando, ponga su dedito arriba, hermano. Recuerde que esto es un tiempo de escuela dominical, así que si usted tiene alguna pregunta que puede salir, la puede escribir y quizás, hermano, vamos a irla respondiendo a medida que va avanzando. No le prometo responderle todas las preguntas, pero sí me encantaría que usted desde ya esté con un ánimo pronto y deseoso de poder escuchar este tiempo de la palabra del Señor. Por eso lo deseable es tener el material en mano. Ya me han propuesto, hermanos, que los hermanos especialmente, que a lo mejor les complica más el uso de la tecnología o
o algunos estén ocupando sus celulares para poder ver esta transmisión, les sugiero, hermanos, que a lo mejor sus celulares lo pongan en sentido horizontal para que puedan ver la pantalla completa y así lo que está apareciendo en pantalla usted lo pueda tener. No tenemos ningún problema, hermanos, si que usted lo requiere de poder enviarle el material impreso siempre y cuando se nos dé las posibilidades que usted nos avise con tiempo para poder hacerlo. Así que, hermanos, queremos ayudarle con todo lo humanamente posible, con toda la disposición nuestra a que usted pueda estar con nosotros. Por favor, si usted está con nosotros, diga me gusta y estamos deseosos. Bueno, había visto los comentarios, ¿cierto?, de más abajo. Así que qué bueno, hermanos, es que nos esté acompañando ya en esta mañana. Y gracias a los que también hoy están con nosotros para oír este tiempo de la palabra de Dios. Como siempre yo digo, hermano, es necesario poder nosotros conocer el libro, las cosas esenciales. Antes de entrar en todos los temas y cada uno de los versículos y el análisis de cada uno de ellos, nosotros necesitamos interiorizarnos, familiarizarnos con la naturaleza y con la estructura de este libro. Cuando yo era pequeño, yo creo que muchos de los que están aquí ya estamos en esa cuerda de los 40 para arriba, ¿cierto? Y hay algunos que son de los 30 para abajo, a lo mejor no son tantos, pero nosotros en la antigüedad escribíamos cartas de amor, ¿cierto? ¿Quién no escribió una carta de amor, ¿cierto? Cuando nosotros escribíamos una carta de amor primero, ¿cierto?, siempre partíamos diciendo mi querida Cintia. Yo voy a recordar los tiempos que le escribía a mi esposa las cartas. Mi querida Cintia, a través de estas palabras quiero decirte cuánto te amo, que eres la mujer más hermosa, etcétera, etcétera. O sea, dentro del inicio, dentro de una carta que uno enviaba, siempre había un destinatario, cuál era mi objetivo, cuál era el propósito y cuál era el sentido del por qué le estaba escribiendo. Los libros de la Biblia son cartas enviadas quizás a un destinatario o a un grupo de creyentes y a un grupo con un fin específico. Por lo tanto, tiene una naturaleza tal que nosotros tenemos que entenderlo para nosotros poder comprender más adelante lo que vamos a aprender. De ahí para mí la importancia de que usted vaya conmigo paso por paso entendiendo el porqué. Ahí en su material, hermano, yo le envío, ¿cierto?, las preguntas que van a salir visualizadas en este momento en su pantalla y que las respuestas estarán ahí mismo, pero mi idea es que usted ojalá vaya también con nosotros escribiendo y aprendiendo y escribiendo con sus propias palabras lo que usted va entendiendo. Recuerda, esto es escuela dominical. Recordemos los tiempos que estábamos en la iglesia, recibíamos un material. Bueno, la misma idea queremos transmitirle en este momento. Pues bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar de la naturaleza del libro. Cuando hablamos de la naturaleza del libro, hermano, hablamos de la esencia. Hablamos, hermano, del dónde, el por qué y el cómo está escrito. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de la naturaleza del libro de los Efesios, tenemos que entender que este libro es parte de un conglomerado de otros libros. Son 4 los escritos del apóstol Pablo que se conocen como técnicamente como los escritos del cautiverio. Fueron redactados por Pablo cuando estaba él preso en Roma, cuando él concretamente estaba detenido. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 27, voy a pasearme un poco por las escrituras para que lo que estoy diciendo tenga un argumento sustancial y claro en el estudio que estamos teniendo. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo número 27, nos dice la palabra del Señor: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Por lo tanto, dentro de este tiempo en el cual Pablo fue detenido, fue preso, ¿cierto?, por los romanos, Pablo escribió lo que se le denomina en estas cartas del cautiverio. Estos escritos son las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hay una pregunta ahí que sale entonces: ¿cuáles son los escritos de Pablo en el cautiverio? Bueno, son estas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En todos ellos hay una evidencia interna que lo atestigua. Vamos a ver algunos, especialmente del libro de Efesios. Yo le dejo algunos textos bíblicos ahí que
también van dando sentido a los otros libros que acabo de nombrar, Colosenses, Filipenses y Filemón. Pero como estamos estudiando el libro de los Efesios, vamos a estudiar la evidencia del libro de Efesios. En el capítulo 3, versículo número 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Pablo está atestiguando ahí mismo que él estaba prisionero. Versículo 1 dice: yo pues preso, capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Pablo está diciendo que él, mientras escribió este libro, se encontraba prisionero por causa del testimonio de Cristo. La evidencia, por lo tanto, interna del libro atestigua, ¿cierto?, que este libro fue escrito en un periodo en el cual Pablo se encontraba en cautiverio. Nosotros también podemos ver que en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, que en Roma a Pablo se le permitió vivir en una casa alquilada con un soldado que lo custodiaba permanentemente. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 28, y me voy a ver rápido, hermano, no importa si usted no alcanza a llegar, pero me gustaría que sí pusiese atención conmigo a la lectura bíblica. En Hechos 28, 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión los entregó al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Por lo tanto, ya aquí estamos viendo más claro aún el tiempo en el cual Pablo estuvo prisionero, ¿cierto?, en Roma, ¿cierto?, en un lugar alquilado, arrendado, ¿cierto?, para que él estuviese custodiado, ¿cierto?, por un soldado romano permanentemente. Ese tiempo, en este caso, la pregunta es: ¿durante cuánto tiempo Pablo escribió estas cartas? Recuerda, estas 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, la Biblia ya nos está dando la evidencia. Este tiempo de prisión fue un tiempo largo, durando por lo menos 2 años. Ahí en el mismo libro de Efesios 28:30 se nos dice esto. Dice: permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Por lo tanto, Pablo no estuvo estos 2 años de cautiverio o encerrado, ¿cierto? Muy curioso, ¿cierto? Como que si la historia se repitiese, no haciendo nada. No, Pablo estaba muy activo. De hecho, fue el tiempo en el cual él más predicó el evangelio, más oportunidad tuvo de quizás escribir o establecer los fundamentos de la fe a distintas iglesias. Por lo tanto, creemos absolutamente que este fue un plan de Dios que le permitió a Pablo, ¿cierto?, aprovechar muy bien su tiempo. Por lo tanto, 2 años estuvo Pablo prisionero, al menos, ¿cierto?, en este lugar donde él tuvo la ocasión de predicar y anunciar el evangelio. Por lo tanto, hermanos míos, dentro de lo que estamos aprendiendo, es sin duda maravilloso saber que un creyente que tenía claro el propósito de su vida no desperdició el tiempo. Es interesante para nosotros, hermanos, ya ir aplicando estas verdades, porque claramente nadie de nosotros nos gustaría, ¿cierto?, perder nuestra libertad, ¿cierto? De hecho, muchos de ustedes, nosotros nos quejamos, hermano, porque estamos en cuarentena, tenemos que estar encerrados, tenemos que privados de nuestro día a día, hermano, pero no es nada comparado con el hecho de estar preso, hermano. Pablo estaba preso por una decisión judicial, o sea, él no podía salir. De hecho, tenía un soldado o una guardia de soldados que permanentemente lo estaban cuidando por 2 años, hermano. O sea, nosotros nos quejamos porque no podemos salir, pero igual salimos, hermano. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Si no tengo permiso, igual voy a comprar a la esquina el negocio. Por lo tanto, presos no estamos. Si lo que estamos, hermano, que quizás nuestra libertad, pero se ha cortado un poco, pero escuche bien. Pablo supo aprovechar bien su tiempo y no importando la condición que estaba, él supo y entendió que también era un tiempo importante para seguir haciendo la voluntad del Señor. El hecho de que nosotros hoy día estemos en cuarentena, hermano, no impide que nosotros hagamos la voluntad del Señor, no impide que nosotros sigamos anunciando el Evangelio, no impide que nosotros no podamos crecer espiritualmente. Hay algunos que han tomado este tiempo con motivo de la carne y lo han aprovechado, hermano, para apartarse del Señor, apartarse de la voluntad del Señor, y lamentablemente se fueron al mundo. Eso es reprochable, porque un creyente, hermano, que fue alimentado espiritualmente, un creyente que a lo mejor fue instruido en la palabra del Señor, un creyente que estuvo en la presencia del Señor,
que así como así de repente abandona al Señor por causa de lo que está pasando en el mundo, es cuestionable, hermano. Porque si no hemos estado viviendo una persecución, como algunos lo quieren decir, algunos intentan decirnos que esto es una persecución contra los creyentes y que se nos están tratando de cortarle la libertad. No, hermano. Esto es un tiempo que el Señor ha permitido para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios en tiempos buenos, en tiempos malos. Por lo tanto, eso significa que el creyente debe seguir haciendo la voluntad del Señor, no importa la condición que esté. Pablo nos está dando el ejemplo. Pablo se encontraba preso, con sus libertades totalmente limitadas por 2 años. Sin embargo, eso no le impidió anunciar el Evangelio, escribir cartas para edificar y poder bendecir así la obra del Señor. Algunos ya estarán pensando, pero es que era el apóstol Pablo, hermano. Pero Pablo era tan hermano nuestro, tenía el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, tiene el mismo Dios que tenemos nosotros y servía al mismo Señor Jesús que nosotros hoy día tenemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pero es que él fue llamado a ser apóstol. Bueno, nosotros también tenemos el llamado, hermano, a ser siervos del Señor. Por lo tanto, hermano, esas comparaciones que muchos creyentes hacen, evidentemente no tienen ningún sustento, porque claramente a la luz de la evidencia bíblica, todos somos llamados, hermanos míos, a poder servir al Señor con toda confianza, con toda libertad. Por lo tanto, Pablo ya nos está enunciando, ¿cierto?, cuál era la naturaleza del libro. En punto número 2, hermano, acerca del escritor, vamos a ver quién es el escritor del libro. Me gusta hacer siempre esta salvedad, porque en algunos escritos, especialmente en algunos libros, generalmente se pone el autor del libro. Aunque técnicamente, hermano, escritor, autor es exactamente lo mismo, siempre a mí me gusta dejar remarcado que el autor de la Biblia, digamos el cerebro, el que está detrás de la idea de escribir la Biblia, siempre será Dios. Pero Dios ocupó escritores humanos. Por lo tanto, es siempre notable hacer esta distinción entre autor y escritor. El escritor de la Biblia, bueno, lo vemos que en la presentación que introduce el escrito siempre se presenta alguien llamado Pablo, el apóstol de Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de Efesios, hermanos míos, que estamos estudiando, en el versículo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta misma referencia la hace Pablo ahí en Efesios 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por causa de los gentiles. Por lo tanto, ya vemos implícito, ¿cierto?, quién es el autor de la misma. Por lo tanto, puede escribir ahí en su material quién es el escritor del libro: el apóstol Pablo. Un párrafo bastante extenso también al escritor como el apóstol, al referirse a la gracia del apostolado, es el que había sido encomendado, y a la condición de ser el más pequeño de los hombres, el que hace referencia también ahí en Efesios 3, versículo número 8. Mira lo que nos dice ahí. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo ya profundiza un poco más cuál es el propósito de escribir. Él fue llamado a escribir este libro, pero ¿cuál era el objetivo? Llevarle, ¿cierto?, el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, hermanos míos. Por lo tanto, es interesante ver que Pablo hace una autorreferencia en este libro. Por lo tanto, no cabe la menor duda que el escritor humano de este libro es el apóstol Pablo. La Iglesia universalmente ha aceptado la paternidad literaria del apóstol Pablo como el escritor de este libro. No cabe duda, yo creo que muchos ya lo saben, pero siempre es bueno tener una clara referencia, hermano, bíblica, ojo con esto, de quién es el escritor del libro. Porque claro, yo le puedo preguntar a usted, ¿quién es el escritor del libro de Efesios? Pablo. ¿Dónde me lo puede mostrar bíblicamente que el apóstol Pablo escribió el libro de los Efesios? Y se da cuenta, hermano, hay cosas que parecen para nosotros lógicas, que usted para usted y para mí podrían decir: ¿sabes qué? Esto yo ya lo sé, pastor, esto ya lo hemos hablado tantas veces, ya. Muéstreme con evidencia bíblica dónde sale eso. Ese es mi objetivo. Ese es el propósito por el cual estamos en Escuela Dominical. Quizás para algunos esto no tendrá mucho sentido. Decir: yo esperaba una predicación más animosa.
Pero hermano, esta es la esencia de todo lo que somos nosotros. Para los que somos parte del cuerpo de Cristo, para los que somos cristianos, hermano, al estar aprendiendo estas verdades, van afianzando y afirmando más nuestra fe. ¿Ok? Bien, ya hemos aprendido la naturaleza del libro, ya hemos aprendido acerca de quién es el escritor de este libro, pero ahora queremos entrar, hermano, en profundidad o en detalle un poquito más, quiénes son los receptores de la carta. Y aquí nosotros vamos a ver varias preguntas, hermanos, que tenemos que contestarnos. En primer lugar, quiero que nosotros nos respondamos quiénes son los de Éfeso, qué era o qué significaba la ciudad de Éfeso, o la palabra Éfeso, porque en todos los conceptos que la Biblia usa, cada nombre, cada región, todo tenía un nombre y un sentido, hermano. Bueno, Éfeso en el griego significa, o viene del griego Éfesus, que traducido es deseable, deseable. O sea, literalmente esta ciudad se le denominaba como deseable. Fue una de las ciudades más grandes e importantes del mundo mediterráneo en el tiempo del Nuevo Testamento. Los expertos, tanto en historia como en arqueología, estiman que esta ciudad no tenía menos de 300.000 habitantes. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de una región muy importante, un lugar muy grande, hermano, y que podía traer una gran, o que trae una gran importancia, especialmente para lo que era la predicación del Evangelio. Por lo tanto, no cabe la menor duda, hermanos, que claramente este propósito del Señor de expandir el Evangelio a toda nación coincidía perfectamente con el tiempo que Pablo estaba escribiendo a los de Éfeso, porque Éfeso en la época del tiempo del Nuevo Testamento era una ciudad imponente, era una urbe muy importante de Asia en aquellos tiempos. Por lo tanto, hermanos míos, ya sabemos qué significa Éfeso. Éfeso significa deseable. En segundo lugar, hay dos preguntas que queremos respondernos. ¿Qué hacía que fuera tan atrayente esta ciudad? Bueno, era tan atrayente, ya vemos que era una ciudad muy grande, hermanos, de gran importancia para el Asia Menor de aquella época, y era tan importante porque su condición de ciudad era muy segura, tanto política como económica como religiosa. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros estamos dándonos cuenta que esta ciudad era como la monópoli de la época. Lamentablemente es así. Las grandes urbes atraen a la gente, ¿cierto? Lo vemos hoy día en nuestro país. Tristemente es así. Santiago es Chile. Lo digo así con todo, con todas las letras, y a lo mejor los que mis hermanos que están en regiones se molestarán. No, con esto no quiero que me corten, pero tristemente, hermano, la realidad lo muestra que es así. Todo confabula para acá. Los trabajos se encuentran en Santiago, la seguridad, la estabilidad se encuentra en Santiago, los trámites se tienen que hacer en Santiago. Todo está aquí, hermano. Solo cuestión que usted vea las noticias. Las noticias, que supuestamente son nacionales, lo único que transmiten es todo lo que pasa acá en Santiago, ¿no? Es frustrante porque de repente, no sé, hay un asalto aquí, le dan cobertura y Santiago y Santiago y Santiago, y si pasó algo en una región, pasó colado. Nadie se dio cuenta, ¿no? No es noticia. Eso habla, hermano, de el centralismo que nuestro país tiene. Bueno, Éfeso tómelo como eso. Éfeso era una región donde inevitablemente, ¿cómo se llama? Comerciantes, personas, ¿cierto? Que querían buscar una estabilidad política, que buscaban una estabilidad económica, una estabilidad quizás, o quizás estar más cerca de su religión. Bueno, llegaban o se iban a Éfeso. Por lo tanto, hermano, era una ciudad que tenía una gran afluencia de personas. Por eso era tan atrayente, era una ciudad segura. Por lo tanto, hermanos míos, se nos da a poder entender aquí que lo que estamos aprendiendo acerca de la carta de Éfeso nos da a nosotros una idea de la importancia que también fue para el apóstol Pablo. Ahora, dentro de esto también
nosotros podemos ver la gran pugna que se tuvo, ¿cierto?, con la gente de Éfeso. ¿Por qué? Porque ¿qué diosa o qué dios se encontraba en esta ciudad? Bueno, religiosamente, esta era la ciudad o el centro de atracción o el centro de culto, más bien dicho, de la diosa Diana o Artemisa. Usted puede estar viendo ya una foto de esa diosa que está ahí, a la cual muchas personas iban a adorarle, la famosa diosa de la fertilidad y del amor, ¿cierto? Esta festividad religiosa o esta adoración a esta diosa Diana comprendía o incluía la prostitución sagrada, ¿cierto? Por lo tanto, Éfeso era una ciudad muy promiscua, era una ciudad donde se veía la lujuria y el pecado abiertamente, como las grandes urbes, lamentablemente es así. Las cosas no han cambiado últimamente, ¿cierto? Han pasado los años, la modernidad que se ha llegado, pero la maldad del hombre sigue siendo la misma. Pero religiosamente hablando, esta era una ciudad, hermanos, de digámoslo así, lucha espiritual, porque se estaba dando cierto culto a una de las diosas más importantes del tiempo, ¿cierto?, de el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no era menor, hermano, la lucha o las pugnas que se tenían. De hecho, en el libro de los Hechos se ve harta información acerca de las dificultades que muchas veces tuvo, ¿cierto?, el apóstol Pablo y los hermanos que predicaban en estas regiones. Fue en esta ciudad entonces donde Pablo permaneció por más tiempo, 2 años y 3 meses, predicando el Evangelio. Ahora, ¿por qué fue tan importante para la evangelización esta ciudad? Porque, como veíamos, fue la ciudad primeramente donde Pablo pasó más tiempo. Dentro de su ministerio, hermano, Pablo es el lugar o la ciudad donde estuvo asentado por más tiempo predicando el Evangelio. Por lo tanto, no es menor. Por lo tanto, de ahí entendemos, ¿cierto?, que desde esta ciudad fue un gran movimiento de evangelismo hacia todas las regiones de Asia en aquel tiempo. De hecho, hermano, nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, claro, 2 y 3 específicamente, las iglesias que son nombradas, que son todas, ¿cierto?, de la región de Asia. Por lo tanto, cada una de estas iglesias, hermanos, o cada una de estas ciudades representaban, ¿cierto?, los resultados del evangelismo, ¿cierto?, que específicamente el apóstol Pablo realizó desde este núcleo central que era Éfeso. Por lo tanto, de Éfeso, hermano, nosotros podemos ver una gran amplitud del evangelio. Nosotros podemos ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 19. Vaya para allá conmigo, hermano mío, si usted tiene la posibilidad de leer la Biblia conmigo. Hechos 19, versículos 8 al 10. Lo siguiente: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿cierto? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo tuvo una discusión inclusive con creyentes o judíos, más bien dicho, de esa época, en las cuales, ¿cierto?, tenían pugna, ¿cierto?, con la predicación que Pablo tenía acerca de Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver la gran importancia que tuvo esta ciudad para la evangelización, porque fue desde aquí, hermano, donde se propagó el evangelio a las regiones de Asia Menor específicamente y de ahí al mundo entero. Por lo tanto, Éfeso, o la carta de los Efesios, más bien dicho, es un punto de inicio muy grande para lo que es la predicación o la evangelización mundial. Así que no es menor, hermano, el aporte del libro de los Efesios o de la obra que Pablo realizó en esta ciudad. Según la tradición, la iglesia cristiana nos cuenta, ¿cierto?, que el apóstol Juan vivió los últimos años, ¿cierto?, de su ministerio acá en esta ciudad, y también nosotros vemos, ¿cierto?, por medio de la escritura, que a Timoteo, hijo, ¿cierto?, espiritual, ¿cierto?, del apóstol Pablo, se le encomendó
poder guiar también a la iglesia de Éfeso, ¿cierto?, en el pastorado. Por lo tanto, vemos, ¿cierto?, una gran involucración, no sé si está bien dicha la palabra, pero está muy compenetrado, ¿cierto?, Pablo, ¿cierto?, con los hermanos de Éfeso, y por lo tanto la importancia de esta carta. De ahí vemos la profundidad del nivel de la escritura de la carta de Éfeso, de Efesio en este caso. ¿Por qué? Porque era necesario, hermano, establecer las bases fundamentales de la fe para que esta iglesia, que era un pilar fundamental, pudiese traspasar a las demás iglesias, ¿cierto?, lo que era, ¿cierto?, la fe en Jesucristo. Por lo tanto, hermano, yo no sé si usted está disfrutando este estudio bíblico, pero yo, hermano, estoy como un niño chico, de verdad, estudiando la Biblia y disfrutando este tiempo. Ha sido para mí de tremenda bendición. Hemos aprendido entonces en cuanto a lo que es los receptores de esta carta, cuál es el significado del nombre Éfeso, por qué era tan atrayente esta ciudad, qué dioses se encontraba, cuál es la importancia para la evangelización, y esto que quizás es como algo interesante y lúdico, cuál es la capital, cómo se llama al día de hoy. Bueno, su capital de Éfeso era la ciudad de Pérgamo. De hecho, nosotros en el libro de Apocalipsis vemos una descripción de la Biblia, o vemos la descripción o el nombre de esta iglesia escrita en Pérgamo. Por lo tanto, podríamos decir, ¿cierto?, que Pablo, ¿cierto?, estuvo en la capital. En este caso era Pérgamo. Así que nosotros, pero generalmente las cartas no situaban, ¿cierto?, específicamente al escritor en una ciudad específica, sino que generalmente se hablaba de la región. En este caso, la región completa era Éfeso, pero la capital de Éfeso en aquella época era Pérgamo, lo que actualmente hoy se conoce como Turquía. Y de hecho, hermano, hay unas fotitos que usted puede ver. Existen las ruinas, ¿cierto?, de la antigua Éfeso, ¿cierto?, en esta ciudad, hermano, que hoy día es digámoslo, es frente, en este caso, un polo turístico, ¿cierto?, para estas regiones. Dice, hay una pregunta que ya nos salió, dice, pastor, ¿cómo a quién junto todos los libros para hacer la Biblia? No te entiendo muy bien la pregunta, pero porque trato de elucidar quiénes fueron los que escribieron, ¿cierto?, cómo se compilaron todos los libros de la Biblia. Me imagino que eso debe ser. Bueno, creyentes, ¿cierto?, eruditos, ¿cierto?, de la primera época del cristianismo, ¿cierto?, se juntaron, ¿cierto?, para poner en orden, ¿cierto?, de manera primero cronológica, basado, ¿cierto?, en el estudio, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, pero luego, ¿cierto?, de manera temática, los libros que actualmente conocemos. De hecho, la Biblia que nosotros tenemos hoy nace, ¿cierto?, de los primeros años del cristianismo, cuando los creyentes ordenaron, ¿cierto?, la Biblia. Esto fue un periodo de tiempo más o menos contundente, ¿cierto?, en que los creyentes, ¿cierto?, ordenaron, ¿cierto?, la Biblia de acuerdo al propósito, o más o menos cómo fue el orden. Recuerda que el propósito era que Cristo viniera. El plan, el mensaje central es Cristo viniendo a la tierra a salvar a los perdidos. Por lo tanto, de ahí, ¿cierto?, que se hizo un orden, ¿cierto?, de eventos, ¿cierto?, y es como tenemos actualmente ordenada la Biblia. Pero como sea, hermanos, sea que lo tengamos en orden cronológico como los judíos lo tienen, o como en orden temático, la Biblia siempre completará su objetivo, que es en este caso hablar del tema central, que es la salvación universal para todos los hombres. Que de hecho, el libro de los Efesios se encargará de hablar profundamente, hermanos, en los próximos estudios que vamos a tener. Así que vaya enviando sus preguntas, sus cuestionarios, y vaya diciendo si está conmigo, porque si no está conmigo, no me dejen visto. Pues la idea es que esté con nosotros aquí disfrutando. No sé cuántos están conectados, simplemente voy a echar un vistazo para ver si todos están con nosotros, dedito para arriba, si están conmigo, hermano, para que nos acompañen en este tiempo de estudio bíblico. Bien, sigamos o avanzamos, hermanos. Ya hemos aprendido básicamente, hermanos, lo que son los receptores de la carta, cuáles eran, cierto, las personas a las cuales Pablo específicamente escribió en los hermanos de Éfeso, pero específicamente, hermanos, también es necesario que usted vaya conociendo cada una de estas cosas para que cuando usted lea la Biblia, cuando usted conozca, cierto, lo que usted está aprendiendo, pueda darle sentido a la escritura.
A veces nosotros leemos cosas en la Biblia y nosotros no entendemos lo que está diciendo. Nombran ciudades, nombran personajes, nombran épocas, nombran personas que estaban gobernando y nosotros no cachamos ni una quiénes son estos personajes. A través de esos estudios más profundos, vamos nosotros ya comprendiendo, hermano, quién en la época que se vivía, qué personaje estaba gobernando, cómo era el nombre de la ciudad, qué gente, ¿cierto?, estaba alrededor, quién eran los destinatarios de la carta, cuáles eran las costumbres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ya a nosotros ya nos hace más partícipe de las escrituras. Mi hermano Sadrach me preguntaba cuál era el nombre de la diosa. Se llamaba Diana o Artemisa en este caso. Así que para que lo tenga en consideración. Bien, sigamos adelante entonces en nuestro estudio, hermano, que en lo particular yo lo estoy disfrutando como niño. Y vamos a ir al punto B, que en este caso siguiendo en los receptores de la carta, pero hay una próxima pregunta. Vamos a ver el lugar donde se escribió la carta. Yo sé que en el principio ya dije más o menos dónde pudo haber sido, pero siempre para mí, hermano, es fundamental que usted vaya teniendo respuestas contundentes. No puede usted quedarse simplemente con lo que, no, es que el pastor nos dijo esto. No, ojo con esto. No puede quedarse con esto. Usted tiene que saberlo en las escrituras. Sus respuestas tienen que ser de la Biblia, no de las que yo le estoy dando. Ojo con eso. Por lo tanto, en lugar de las escrituras, y escuchan que usted diga, no, yo sé, es Roma, existen tres lugares probables. Pudo haber sido Cesarea, pudo haber sido la ciudad de Éfeso misma o la ciudad de Roma. La razón, ¿cierto? El mismo libro, ¿cierto? Va nombrando estas ciudades y quizá muchos dicen, pudo haberlo escrito en esta región, pudo haberlo escrito en esta región o pudo haberlo escrito en esta ciudad. Sin embargo, esta última ciudad, Roma, es la que toma más fuerza debido a que fue donde se escribieron las cartas de la prisión, o en este caso en el tiempo del cautiverio, y que coincide específicamente con lo que Pablo nos explica ahí en Hechos capítulo 28. Si usted se da el tiempo de leerlo completo ese capítulo, donde ya nos da sentido, ¿cierto?, lo que él habla después en el libro de Efesios, junto, ¿cierto?, con lo que está sucediendo en el libro de los Hechos. Algunos de sus compañeros de viaje de Roma son nombrados en estos escritos. Hay también datos importantes y esta referencia es los pertenecientes a la casa del César. ¿Y dónde vemos esta referencia específicamente? Ahí en Filipenses 4:22. Mire, vamos allá a la Biblia. En Filipenses 4, versículo 22. Pero pastor, estamos estudiando Efesios. ¿Cómo vamos a Filipenses? Escuche bien. Recuerde que hay 4 cartas escritas en el cautiverio. ¿Cuáles eran? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son 4 que Pablo escribió de una manera pareja. Por lo tanto, podemos ver similitud en todos estos libros y a la misma vez podemos ver a los mismos personajes, hermanos, en este tiempo apareciendo. Por lo tanto, estos libros van dando sustento al otro. Mira lo que nos dice Filipenses 4:22. Dice, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Hermano, este César que Pablo se está nombrando aquí no es simplemente una referencia menos. Está hablando de creyentes que fueron salvados de la casa de César. Y la casa de César era Roma. Pablo no está hablando aquí que no ganó a cualquiera. Aquí Pablo está diciendo que se ganaron personas de la misma élite o de la misma familia del emperador. Por lo tanto, hermanos, las personas que eran de la familia del emperador, ¿dónde vivían? En Roma. Por lo tanto, esta evidencia contundente nos da a nosotros mayor certeza de que el libro fue escrito en la ciudad de Roma, alcanzados por el Evangelio, que sin duda se refiere a familias del emperador, a soldados de la guardia, personal del emperador, que eran los que estaban custodiando al apóstol Pablo, ¿cierto?, por un periodo de 2 años. Por lo tanto, es evidente, hermano, que la misma Biblia está dando con argumentos sólidos y contundentes que la escritura de este libro fue en la ciudad de Roma por las evidencias que la misma Biblia a nosotros nos va mostrando. Se da cuenta que es interesante ir como
siendo un investigador, ¿cierto?, de las escrituras. Es interesante, hermano, esto. Y ir conociendo estos datos, nosotros nos va dando mucho sentido a lo que estamos leyendo. Vamos a la fecha probable de escritura. Y la fecha probable de escritura, hermanos, la situamos en los años 70 después de Cristo. Probablemente, hermano, sería en el 71 después de Cristo, en lo que sería el segundo año de la prisión de Roma antes de su liberación. Bueno, liberación entre comillas, porque después Pablo fue llevado, ¿cierto?, a ser ejecutado. Roma finalmente fue el último lugar, ¿cierto?, de Pablo en este caso. Por lo tanto, situamos la fecha de escritura en el año 71 después de Cristo, que fue lo que entendemos, ¿cierto?, que el segundo año de prisión del apóstol Pablo, y específicamente, hermano, por las referencias que también hace en cuanto a los emperadores y a las personas que estaban gobernando en la época y que lo sitúan dentro de esta misma época. Por lo tanto, ¿en qué año se escribió el libro de Efesios? En el 71 después de Cristo. Pero aquí, hermanos, ya vamos a entrar un poquito más en materia y también dejando, ¿cierto?, el puente para unirnos en los próximos estudios que vendrán. Hoy ya estamos hablando ya un poco de la naturaleza, de la esencia del libro, de los detalles que quizás nos van a dar mucho valor a nosotros en los próximos estudios, pero ya vamos a entrar en materia a partir de los próximos estudios dominicales, donde ya vamos a entrar a analizar y a estudiar los versos de la Biblia, los contenidos y lo que se nos quiere enseñar a nosotros. Por lo tanto, es importante lo próximo que vamos a aprender, y será el último punto. Son los temas del libro de los Efesios. O sea, que quiso tratar Pablo en este caso en el libro de los Efesios. Vuelvo a repetir, hermanos, yo lo dije desde un principio del estudio de este libro, este libro es muy profundo. No es un libro que uno no le puede dar una lectura así pasajera y listo, ya entendí el tiro. No, hermano. Se necesita un espíritu dispuesto, un corazón humilde, la guía del Espíritu Santo, un ánimo para poder, ¿cierto?, conocer y entender estas verdades, porque muchas de ellas que vamos a aprender, especialmente cuando aprendamos la próxima semana, de verdad, hermano, requeriremos de la guía del Señor. Yo no lo quiero asustar, pero yo en lo personal, hermano, he estado en una lucha permanente con este libro. No porque sea algo malo, no, hermano, porque el Señor está tratando de hacerme entender lo que el Señor quiere mostrarme a través de esta carta. Pero quiero dejarles ya establecido, hermano, cuáles son los temas que la carta de aquí en adelante va a comenzar a tratar, o las cosas que vamos a empezar a aprender de aquí en adelante. Y vamos a aprender cuál es el principal tema del libro. El principal tema de la carta de los Efesios es lo que un escritor muy profundo, ¿cierto?, que Samuel Pérez Millos escribió, y yo lo adhiero, dice, es la realización divina del misterio de Jesucristo en la iglesia. La realización, o sea, ese misterio que estaba oculto por las épocas, esa revelación que a Pedro se le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la cual Pedro no entendió qué era la iglesia, donde, escuche bien, hermano, donde se revela finalmente cuál es la iglesia en la carta de los Efesios. Por lo tanto, hermanos míos, ¿por qué es tan importante estudiar para un creyente la carta de los Efesios? Porque en la carta de los Efesios nosotros sabemos, hermanos, y entendemos cuál fue el propósito de Dios para la iglesia. En el libro de los Hechos hay una nebulosa en cuanto a la iglesia, se va entendiendo a través de los tiempos, pero nosotros no vemos ahí el detalle. Vemos, ¿cierto?, que primero vino el Espíritu Santo en el Hechos capítulo 2, luego comienza la predicación, luego empiezan a aparecer personajes, en este caso Saulo, comenzamos, ¿cierto?, un avance de
del progreso del Evangelio, pero no se nos explica, hermano, esta revelación, esta demostración de que esta es la iglesia del Señor. En el libro de Romanos tampoco lo vemos, porque en el libro de Romanos se nos explica, hermano, lo que es la obra de la gracia, la salvación y el por qué es tan importante, hermano, que el Señor haya venido a morir por nosotros. Pero es en el libro de los Efesios, hermano mío, por eso es tan importante lo que estamos entendiendo. El cómo se revela y se saca a la luz, hermano, todas estas verdades que llevan a conformar el cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia. Conformada como el cuerpo de Cristo y formada por todos aquellos que han sido salvos por medio de la gracia o por mediante la fe. Que nos dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya nosotros vemos la revelación del misterio de Dios, que por las gracias del Señor, hoy nosotros somos llamados salvos. ¿Quiénes son los salvados? El cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Y aquí Pablo comienza a especificarnos, a explicarnos quiénes son la iglesia, qué son la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, a qué fue llamada la iglesia, cuál es el objetivo de la iglesia, etcétera, etcétera, hermano. Por lo tanto, es un libro muy, muy profundo. Cuando hablamos entonces de esta revelación de este misterio, conlleva necesariamente la unión sin distinción de distintas clases sociales, raciales, personales, étnicas, de modo que no hay distinción delante de Dios entre judíos, entre gentiles. Desaparece todo, hermano, dando paso a un solo nuevo hombre. Eso, hermano, para la época en la cual está escrito, era muy difícil de comprender, porque para un judío, todos los que no eran parte de la nación de Israel eran perros, eran gentiles, no tenían nada que ver con ellos. Pero por otro lado, nosotros vemos que los gentiles adoraban a diversos dioses, vivía cada uno su cultura y su religión. Por lo tanto, entra en la escena un apóstol Pablo que comienza a predicar de Jesucristo, donde dice que todo hombre, sin distinción de género, sin distinción de etnia, sin distinción racial, sin distinción de nada, ahora puede convertirse en una sola cosa, que es el cuerpo de Cristo. Una locura, hermano, una locura para la época. Mira lo que nos dice Efesios 2, versículo 15. Efesios 2, versículo número 15. Dice la palabra del Señor acá: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por lo tanto, hermano, este misterio revelado necesita tener evidencia contundente. Y Pablo, que era un hombre erudito, un hombre conocedor de las Escrituras, fue llamado por Dios para explicarle a las personas la revelación de este misterio. Cómo el Señor Jesucristo quiere ahora, cómo nuestro Dios Todopoderoso quiere que ahora todo hombre sea llamado una sola cosa: su iglesia. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay chilenos, ya no hay gringos, ya no hay nada. Hoy todos los que creen y ponen su fe en Jesucristo son llamados la iglesia del Señor. Por lo tanto, hermano, este tema principal es el que se irá desarrollando a medida de toda la carta. Va a irnos explicando este misterio. Por eso, cuando hablamos de un misterio revelado, muchas cosas que vamos a leer ahí nos parecerán a nosotros muy, muy profundas. Y a veces, hermanos, nos van a hacer pensar harto, y vamos a tener que darle vuelta harto. Por eso yo no quiero correr con este libro, hermano. Yo quiero que usted vaya paso a paso, y espero que me acompañe en las próximas ediciones. Diga, que estuvo aburrido el estudio del día. No, prefiero ver los cultos de la tarde, que van a ser puros temas. No, hermano, quédese, venga, estudie, tome su Biblia, tome su material, tome apuntes, haga notas al margen, hermano, porque esto le va a quedar. Esto le va a quedar, y esto va a hacer que usted sea un conocedor más
profundo de las Escrituras. Por lo tanto, el primer gran tema es mostrar la realización divina, o sea, cómo Dios en su época y en su tiempo mostró esta verdad que Él tenía en su eternidad para que nosotros fuésemos llamados la iglesia del Señor. Y personas de distintos lugares, de distintas épocas, de distintas razas, de distintas culturas, pudiésemos ser uno en Cristo. Qué profundidad, hermano, lo que estamos leyendo. Mira lo que nos dice Efesios 1 del 11 al 14. Efesios 1 del 11 al 14 dice la Escritura: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Increíble, hermano. Como el Señor ya tenía todo predispuesto, todo considerado para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Increíble, hermano. Eso habla, hermano, del tremendo amor y de la tremenda profundidad del amor de nuestro Dios. Por lo tanto, esta carta pretende explicarnos a nosotros el misterio revelado de la iglesia, o sea, todos los creyentes. El segundo tema del libro, en este caso, es muy importante, porque así como se va manifestando la revelación del misterio divino, se necesita dar argumentos sustanciales para la demostración de esta revelación. Y es por eso que el contenido de esta carta está íntimamente relacionado, o vinculado más bien dicho, con la exposición doctrinal sobre el misterio de Dios. Cuando yo hablo de exposición doctrinal, hermano, hablo de una carta, hermano, que establece una base fundamental de nuestra fe. Cuando hablo de doctrina, hablo, hermano, de lo que nos diferencia a nosotros de una secta, de un grupo religioso o de cualquier otra cosa. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de la base de nuestra fe. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué, por ejemplo, como iglesia nosotros creemos que la salvación no se pierde, que la salvación es para todo aquel que lo cree? Porque nosotros creemos, hermano, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que Dios Todopoderoso es Dios. ¿Por qué creemos esas cosas? Porque son bases fundamentales de nuestra fe, son doctrinales. Y esta carta está vinculado profundamente con la exposición de la doctrina. No es una carta, por ejemplo, como Salmos, como Job, como Cantares, que son poesía, que no estoy en desmedro de ello, que son muy buenas cartas, de mucho aliento, de mucho ánimo, de mucho confort, pero las cartas doctrinales para la iglesia son necesarias. ¿Por qué? Porque hace que un creyente que no sabe o no entiende todas las cosas del Señor, ahora comprenda por qué es tan importante haber sido hecho hijo de Dios. ¿Por qué mi fe se solidifica? ¿Por qué yo debo seguir creyendo en el Señor, hermano? La doctrina hace que nosotros tengamos un piso firme donde edificar. Como dice las Escrituras, o edificamos sobre la arena o edificamos sobre la roca. La roca es Cristo y Cristo ha establecido sus bases para que podamos sobreedificarnos sobre ella. En este caso, la carta de los Efesios expondrá el misterio de la revelación en base a la exposición doctrinal. Por lo tanto, mucho del contenido que vamos a aprender durante esta carta tiene que ser detalladamente leída y profundamente analizada para que usted vaya comprendiendo, hermano, la doctrina y usted apropiándola y viviéndola en su corazón. Por eso yo le pido oración por mí, para que el Señor me dé la gracia de exponerle a ustedes con claridad, con armonía y a la misma vez con sentido bíblico lo que la misma Biblia quiere decirnos a nosotros. Que no hay interpretación humana, que no hay una posición personal, sino que sea la Biblia que nosotros nos vaya trazando la guía que necesitamos para comprender. Mi propósito como su pastor es que usted crezca en la fe y no me voy a cansar de repetírselo.
porque usted necesita alimento sólido. Y la carta de los Efesios hoy le está proveyendo a usted un alimento profundamente necesario que usted lo entienda y lo comprenda. ¿Por qué entonces no quiero ir corriendo? Porque mi interés es que usted entienda la palabra de Dios, la entienda. Si es necesario repetir el versículo una y otra vez para que a usted le quede, hermano, lo que la Biblia le quiere decir, así sea. Este año nosotros nos hemos propuesto que cada uno de los que están a nuestro alrededor puedan conocer la Biblia, puedan amar la Biblia. Por ejemplo, los niños de la escuela dominical están estudiando la Biblia. De hecho, están haciendo un desafío de leer toda la Biblia en todo un año. No queremos simplemente tratar temas o simplemente responder preguntas, sino que también queremos que usted ame la palabra de Dios. Que usted, hermano, se sienta identificado con cada escrito de la palabra de Dios y usted pueda entender: oh Dios, grande es tu amor por mí, gracias por haberme salvado. Esa salvación que Dios nos dio por gracia, como dice Efesios 2:8-9, vaya tomando sentido en mi vida. Por lo tanto, aquellos que han sido llamados por Él para salvación y han recibido la gracia del perdón y de pecado y vida eterna son puestos en Cristo Jesús y Cristo en ellos, para que por el poder del Espíritu vivan conforme al llamamiento celestial. Por lo tanto, de aquí en adelante, por ejemplo, entenderemos cosas o enseñanzas doctrinales como, por ejemplo, la identificación del creyente con Cristo, cómo es necesario despojarse del viejo hombre, cómo el creyente puede mostrar su luminaria o su identificación con Cristo en el mundo, la provisión para poder tener un testimonio personal acerca del proceder del Espíritu Santo, cómo yo puedo finalmente vestirme de una armadura que me hace victorioso sobre las luchas naturales. Recuerda el contexto, hermano, recuerda el contexto. Estamos en una ciudad, Pablo estaba escribiendo en una ciudad donde era muy potente la adoración a una diosa falsa, donde los rituales, hermanos, hacían jactancia de la carne. Había prosperidad económica, había prosperidad política. Era una ciudad que te ofrecía a ti estabilidad. Pero esa estabilidad era a cambio, hermano, de adorar a algo falso. Sin embargo, Pablo, su anhelo o su llamamiento del Señor, llegó a esta ciudad a predicar la verdad de Jesucristo. Entonces el libro de los Efesios a nosotros nos hace sentido para los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos malos. Estamos viviendo tiempos en donde la gente hoy día adora a dioses falsos. Donde la gente hoy día, hermano, busca la jactancia de la carne y no busca adorar al verdadero Dios. Donde los creyentes, hermanos, están viviendo en tibieza espiritual sin contenido bíblico. Mi propósito como su pastor es poder ayudarle y guiarle a poder entender las bases de nuestra fe que nos harán vivir una vida distinta en este planeta Tierra que cada día está más mal. Así que, mi amado hermano, espero que así junto conmigo podamos disfrutar juntos este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Le dejé un pequeño bocado de lo profundo, ¿cierto?, que vamos a aprender en los próximos vídeos. Recuerde, este material que yo estoy ocupando y que lo que estoy proyectando, usted lo puede tener en sus manos, puede ser suyo por una pequeña ofrenda, no, gratuito para cada uno de ustedes, sin costo alguno. Estamos interesados en que usted conozca, en que usted crezca, en que usted sepa la palabra de Dios. Por ello, para nosotros es sumamente importante, mi amado hermano, que usted pueda tener todas las herramientas necesarias. Este material puede ser una herramienta para usted que le ayudará, hermano, en su avance y en su conocimiento de Dios, que hará su fe más robusta, hermano, que hará que usted pueda establecerse con todo el corazón en lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros. Así que, mi amado hermano, no se quede. Si usted dice: pastor, no tengo el material, por favor, compártanos su número de teléfono, compártanos su WhatsApp, me puede hablar por interno, me puede mandar un mensaje, yo se lo puedo enviar, hermano. La idea es que
todos ustedes, los que nos acompañan de la iglesia y no son de la iglesia, puedan tener este material porque queremos ser de bendición para sus vidas. Así que, hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que vamos a comenzar para estudiar este maravilloso libro que es el libro de los Efesios y que sea asimismo de tremenda bendición para nosotros. Oramos y le damos gracias al Señor en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Señor, te agradezco, Señor, porque sin duda usted nos da a nosotros la bendición más grande de ser llamados tus hijos. Señor, ya comenzamos a estudiar y a empezar a conocer este profundo y maravilloso libro que será el libro de los Efesios. Señor, hay muchas cosas que vamos a leer acá que en algún momento, Señor, nos harán no entender todo. Lucharemos, Señor, con nuestra mente, lucharemos con nuestras creencias, lucharemos inclusive con lo que nosotros pensábamos e imaginábamos. Pero queremos, Señor, que en todo tú recibas la gloria y que el Espíritu Santo nos haga humildes y siervos tuyos para comprender las verdades de tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por permitirme también darme la bendición de poder estar en esta tarde, Señor, compartiendo con mis hermanos. Rogamos una bendición para cada uno de los que nos acompañan en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados míos, les agradezco, ¿cierto?, a cada uno de ustedes su presencia en medio de nosotros. Estamos muy felices de poder compartir. Yo doy gracias al Señor, hermano. Esta semana fue de tremenda bendición, con muchos ministerios iniciando, muchos ministerios funcionando. Quiero dar gracias al Señor también, no puedo dejarlo pasar. Nuestras hermanas han comenzado, ¿cierto?, un tiempo de oración matutino. A las 5 de la mañana están teniendo